¿Crees que los empresarios o a los empresarios se os trata de una manera demasiado homogénea? Que al hablar de empresarios como si fuera un cuerpo homogéneo. Yo creo que en realidad se habla poquísimo de los empresarios como tal, ¿no? O sea, se habla poquísimo de la estructura empresarial en España, de quién la forma, de si es dinámica, de si es... Se habla verdaderamente muy poco y claro, cuando se habla, pues en general tenemos ejemplos de empresarios buenísimos en este país que lo han hecho todo. O se habla de estos por el lado bueno o si no, muchas veces efectivamente se tiene una imagen caricaturizada o estereotipada de lo que son los empresarios, que yo creo que es un error. ¿A qué se debe que los políticos traten tanto de deciros a los empresarios cómo tenéis que hacer las cosas, sobre todo después de haber hecho beneficio? Es decir, parece que hay menos consejos cuando a alguien le va mal, ¿no? O sea, yo creo que hay un debate que es legítimo, que es el de cuánto tiene que pagar cada persona, cuánto tiene que contribuir cada persona a la sociedad en función de su renta, ¿no? De sus ingresos. Yo creo que ese debate está muy bien y es legítimo. Pero luego es verdad que hay otra parte en la que se estereotipa, ¿no? Como parte como arma arrojadiza casi dentro de la sociedad, el papel de las empresas o el papel de los empresarios, y precisamente cuando están haciendo cosas que deberían elogiarse, ¿no? O sea, yo creo que habría cierto margen para que determinadas personas, sobre todo, pagaran más impuestos. Pero si además de pagar más impuestos quieren hacer una donación a la sociedad, no entiendo que esto debamos ir a criticarlo. A mí, yo es que no tengo ningún problema. La verdad que me pareció un gesto importante el que hizo Amancio Ortega, tanto en la crisis como en esta del coronavirus, como en el pasado, ¿no? Tú has implantado con tu socia la jornada de 4 días, tanto en Efímera, tu empresa de comunicación, como en una cadena de restaurantes que tenéis que se llama La Fracanchela. Sí. Bueno, ¿esta idea de dónde surge? ¿Estáis copiando un modelo? ¿Y cómo está funcionando? Las dos cosas te quería preguntar. En realidad no estamos copiando ningún modelo porque no había de dónde copiarlo. Yo creo que fuimos la primera empresa de hostelería en el mundo en implantar la semana de 4 días y lo hicimos muy pronto, en 2020. Ahora ya hay muchas más empresas que se han sumado, hasta Telefónica hace poco ha puesto en marcha un proyecto piloto, leí el otro día que se habían apuntado 150 personas. La idea surge primero de una gran crisis personal, ¿no? En el confinamiento, porque las dos socias de la empresa somos madres de niños muy pequeños y hubo un momento en el confinamiento y una realidad absolutamente oculta que fue esta de las familias, ¿no? O sea, se hicieron previsiones para absolutamente todos los casos y todas las cosas que estaban pasando en la sociedad y luego se olvidó que había 4,5 millones de familias con niños encerrados en casa, sin colegio, con el trabajo, con la casa. O sea, era una situación terrible. Pero luego también, cuando salimos del confinamiento y en los primeros meses, había esta idea todo el rato de que vamos a salir mejores de esta, ¿no? Que vamos a salir reforzados, que la sociedad va a ser mejor. Y yo creo que había una demanda inmensa de ese tipo de ideas, ¿no? y de iniciativas. Y nosotras salimos con esto de implantar la semana de 4 días como una fórmula para que las trabajadoras de nuestra empresa y los trabajadores pudieran conciliar. Y de pronto fue un boom tremendo. Empezaron a llamarnos los medios de comunicación, empezamos a hacer entrevistas desde luego todos los medios nacionales, pero muchísimos medios internacionales. Pusimos en marcha una bola de nieve, yo creo que ha llegado muy lejos, y eso no se explica solo porque lo hiciéramos nosotras, sino porque hay esa demanda de transformaciones radicales de la vida, ¿no? Desde que nos hemos dado un poco cuenta de que el mundo no iba a ser tan pacífico como preveíamos. Y hay, vamos, una demanda tremenda de este tipo de iniciativas y de ideas. O sea, es una idea que es capaz de capturar un montón de cosas. Primero, las ganas de la gente de cambiar su vida, ¿no? O sea, tú le dices a la gente, no vas a trabajar los viernes, inmediatamente se imaginan de lo que están hablando. O sea, se ven a sí mismos en eso, ¿no? Luego tiene una parte muy importante de lucha contra el cambio climático. Todos los estudios dicen que si reducimos el número de días que trabajamos, vamos a reducir también los trayectos a la oficina, el tráfico, todas estas cosas. Y luego tiene otra clave muy importante que es la del consumo, que es
que hace mucho tiempo que una inmensa parte del consumo, y en España en particular, lo dinamiza el tiempo libre y el tiempo de ocio y las posibilidades de la gente de hacer cosas más allá de su trabajo. ¿Cómo se está funcionando lo de la jornada de 4 horas? ¿Cómo han reaccionado vuestros trabajadores? ¿Qué efectos ha tenido en la productividad? Cuéntanos un poco, como persona que está dentro. Dentro de esto. Y tan dentro. A nosotros la verdad que nos ha ido muy bien. Nosotras implementamos la medida, me preguntabas antes por qué esa medida y no otra, porque en mitad de la pandemia necesitábamos transformar la empresa, teníamos mucha gente trabajando. Es muy difícil hacer una transformación cultural de una empresa, todas las empresas se encuentran con ese mismo problema y lo que intentamos fue decir con qué medidas somos capaces de aunar, digamos, la voluntad de todo el mundo, de trabajadores de empresa y también de los clientes, que también se sumaron un poco a la iniciativa. Y conseguimos efectivamente transformar un negocio de hostelería muy clásico, ¿no? Que te atendían como cualquier otro sitio, a uno con mucha más tecnología. Conseguimos que los trabajadores no se opusieran a esta introducción de la tecnología, que es una cosa que suele pasar con razón, porque lo perciben como una amenaza, sino que los trabajadores lo percibieron como un impulso por mejorar las condiciones de todo el mundo. Hemos dado beneficios tanto en 2020 como en 2021 en la hostelería, que ha sido una cosa bastante notable. Y la verdad que es que no nos podemos quejar, o sea, ha sido verdaderamente la mejor decisión que hemos tomado porque nos ha permitido transformar la empresa, obtener buenos resultados y al final ser una empresa más ágil, más moderna, más resiliente, más capaz, con menos miedo también al cambio, ¿no? Y estamos muy, muy, muy contentas. La idea de la jornada de 4 días la ha defendido en el Parlamento Más País. ¿Tú crees que esto debería ser algo, digamos, impuesto por la administración pública o crees que deben ser las propias empresas quienes lleven ese proceso adelante? Yo creo que sería un error que lo impusiera la administración pública. Por esto mismo, ¿no? De que se trata de que sean las empresas las que lo utilicen como palanca de innovación, como palanca de transformación. La administración, además que no lo va a hacer, no están desde luego ahí, pero la administración yo creo que tiene que hacer el papel de acompañar a esas empresas que no son capaces de innovar por sí mismas, ¿no? O sea, la empresa familiar de varias generaciones, las pequeñísimas empresas, todos los que no tienen la capacidad de producir esta transformación cultural por sus propios medios, deberían tener estos alicientes y estos incentivos de la administración. Pero para todos los demás, deberían ser las propias empresas las que lideren este camino absolutamente, vamos. Y además son dos modelos contrapuestos casi para llegar al mismo sitio. Pero fíjate que si hay dos maneras de mirar la reducción de la semana laboral a 4 días. O como reparto del empleo, ¿no? Como esto de que como no hay empleo para todos, lo que hacemos es trocearlo y repartirlo, que es una idea que yo, desde luego, no he oído defender con seriedad a nadie, porque el empleo no se reparte, no funciona así, no es una tarta que sea siempre el mismo, sino que va cambiando, por una parte. Y luego está la otra visión, que es la de la transformación de las empresas. ¿Qué pasa? Que la transformación cultural es una cosa, que efectivamente la transformación digital es una parte de la transformación cultural y es un ejercicio dificilísimo en el que se quedan atascadas muchísimas empresas y en el que se gastan muchísimo dinero muchísimas empresas. Cuanto más grande la empresa, más difícil la transformación. Que en el fondo las grandes empresas representan a un porcentaje pequeño de los trabajadores de España y sin embargo, por lo poco que sé, acaparan buena parte de las ayudas que llegan, ¿no? Sí. Es decir, esto es un problema también, ¿no? Que estas empresas son las que pueden presentarse, pues no lo sé, a los fondos I+D+I o este tipo de ayudas, ¿no? ¿Qué le pides a la administración pública para las pymes? Pues esto sería, efectivamente, las grandes empresas solamente ocupan, creo que 3 de cada 10 trabajadores trabajan en grandes empresas y, sin embargo, todas las ayudas a la innovación empresarial se concentran fundamentalmente en las grandísimas empresas porque, para empezar, son créditos fiscales, ni siquiera son ayudas directas. Y una de las ideas que podría ponerse en práctica con bastante facilidad es extendamos estas ayudas a la innovación a todo el tejido empresarial,
pongámoslo a disposición de las pymes, que son el 99% de las empresas en España, las que al final luego también vehiculan el territorio. Por supuesto, la España, imagínate, vaciada, prácticamente no tiene presencia de grandes empresas, es decir, que hacen otros muchos papeles dentro de nuestra sociedad. Extendamos estas ayudas a todas estas pequeñas y medianas empresas con la condición de que reduzcan la semana laboral de sus trabajadores.